Hola, en este video vamos a resolver un problema de transferencia de masa por el método de diferencias finitas. Lo primero que vamos a hacer es leer el problema. Un fluido fluye a través de un tubo cilíndrico cuyas paredes construidas de material A son solubles en el fluido. Obtenga el perfil de concentración del material que se disuelve con respecto a la posición. Suponga estado estacionario y que no existe reacción química. Este es el sistema en el que vamos a trabajar. Como no nos da ningún otro dato, nosotros vamos a adaptar los datos para poder resolver este problema. Lo primero que vamos a tener es, vamos a trabajar bajo las siguientes suposiciones, que son estado estacionario, sin generación, tenemos propiedades constantes, el tubo es perfectamente simétrico y únicamente va a haber variación en la velocidad en el eje Z. Entonces, bajo esas suposiciones nos va a quedar la siguiente ecuación diferencial y estos van a ser los valores que vamos a tomar como condiciones de frontera, pero es más fácil si los tenemos ya representados así, como junto con todos los parámetros físicos que nos hacen falta. Entonces, para empezar, vamos a definir eh, tanto los parámetros físicos como numéricos del problema. Vamos a empezar con la longitud y el radio del tubo. Los coeficientes de tanto de difusión del fluido como de transferencia de masa, eh, la concentración en la pared y la concentración inicial del fluido, así como la concentración en la salida del fluido. Para trabajar con el método de diferencias finitas, lo primero que tenemos que hacer es la discretización temporal y espacial. Esto es definir el valor del paso eh, tanto en tiempo como en el eje Z y en el y en el radio. Entonces vamos a necesitar la primera derivada hacia adelante respecto a Z, que es esta, y la segunda derivada centrada en R. Y ahora estas las vamos a sustituir en, en esta ecuación diferencial. Y vamos a tener nuestra ecuación diferencial discretizada. Ahora sí podríamos programarla en MATLAB y es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con la primera parte del código, que es definir nuestros parámetros físicos. Ok, entonces como les decía, necesitamos definir todos los parámetros que gobiernan nuestra situación física. Recordemos que esta es nuestra situación física. Entonces, para empezar, vamos a tener la longitud del tubo, la puse como 50 centímetros. El radio del tubo lo definí en 5 centímetros. Definí un tiempo máximo de simulación como 100. El coeficiente de difusión de masa será de 1.2. El coeficiente de transferencia de masa será de 0.05. La concentración en la pared será de 200 miligramos por litro. La concentración inicial del fluido lo vamos a dejar en 0 y la concentración a la salida del tubo lo vamos a dejar en 100 miligramos por litro. Estos últimos de aquí van a ser el número de puntos espaciales que queremos tener en el eje del radio, en el eje de Z y el número de puntos en el tiempo. Estos también son arbitrarios. Estos los vamos a definir, depende cuánta exactitud queramos en nuestros cálculos. Mientras tengamos un número mayor de números de puntos espaciales, pues obviamente vamos a tener mayor definición que si tenemos muy pocos. Pero por ejemplo, para este tenemos 10 puntos en el radio, que es de 5 centímetros. Entonces vamos a tener una buena definición. La siguiente parte del código es generar una matriz que pueda almacenar los datos de las concentraciones. Y ahora sí vamos a empezar con las condiciones iniciales. Nuestra condición inicial es que la concentración
va a ser, va a ser cero. O sea, la concentración inicial del fluido en el tubo no va a tener concentración inicial porque todavía no empieza a pasar soluto del sólido hacia nuestro líquido. Y la siguiente parte yo consideraría que sería como la columna vertebral de nuestro código, eh, ya que ahora sí tenemos la solución numérica utilizando diferencias finitas. Primero tenemos tres bucles anidados, esto para poder estudiar el espacio tridimensional, es decir, en Z, en R y en el tiempo. Eh, Aquí nos va a calcular la difusión en R, eh, al igual que en esta parte. Y aquí nos va a calcular la difusión en Z. Y necesitamos otra vez una variable en la que nos guarde cómo se van actualizando los parámetros de la concentración mientras va pasando el tiempo. Tenemos nuestras siguientes condiciones de frontera en Z igual a 0, que sería la entrada del tubo. Vamos a definir nuestra condición, después en Z igual con L, y para finalizar nuestro programa tenemos la gráfica de resultado. Y vamos a correr el programa y esta es la gráfica que nos da. Estos, como les decía, estas rayitas son el espacio, los nodos que elegimos tanto en Z como en R como en el tiempo. Bueno, entonces el gráfico nos muestra la evolución de la concentración sobre la superficie que es nuestro tubo. Y listo, eso es todo por el video de hoy. Espero que no hayan quedado dudas. Gracias.